variadas. Vamos a empezar esta primera sesión de este tema tan importante como el, el, el tema de las contrataciones públicas, ¿no? Un tema que nos trae con esta nueva vigencia de la normativa, dada del 22 de abril, el día martes, ha entrado en vigencia una nueva ley de contrataciones públicas. Desde ya la terminología que se utiliza incluso ha variado, ¿no? Contrataciones públicas, ¿no? Porque antes era contrataciones del Estado. Muy bien. Quien les habla, Antonio Pérez Saavedra Carruitero. Soy abogado de profesión, digamos, pues, ¿no? Con los años de experiencia laboral, cerca de 27, 28 años en la administración pública, todos en la contratación pública. Entonces, de tal manera que me está permitiendo compartir, y espero llegar a esa altura de poder generar esa expectativa, lograr esa expectativa que se tiene respecto al conocimiento sobre las contrataciones públicas. ¿Correcto? Muy bien. Sin más preámbulos, solo indicar que cuidemos mucho en cuanto a que podamos tener consultas o que podamos realizar. Me permiten, por favor, de que aquellas consultas que tuvieran las puedan hacer en el momento que consideren ustedes oportuno, que yo haré una pausa, ¿no? Para poder absolverla, porque entiendo que, obviamente, la persona que tiene la inquietud, tiene la consulta, le va a permitir, pues, justamente, en cuanto se la absuelva, seguir comprendiendo lo que estoy conversando. ¿Correcto? Muy bien. A ver, como en el foro somos ya, veo que se están sumando de a pocos, vamos a tener la posibilidad de ir personalizando, eh, interactuando la sesión. ¿Ok? Porque me gusta mucho que participen, señores. Acá yo no estoy para mirar errores, por lo contrario, estoy para poder compartir y corregir el tema de que podamos aprender todos, ¿no? Yo, créanme que también asimilando y asumiendo vuestras experiencias, vuestra casuística. Correcto, muy bien. Reitero, contrataciones públicas, desde ya ha habido un cambio en el término, no era contrataciones del Estado. ¿Por qué? Porque lo público abarca más, involucra al proveedor, involucra a la sociedad, ¿no? De tal modo que no solamente la contratación es del Estado como tal, es una de las partes, ¿ok? Y ahí es donde nosotros justamente vamos a poder tener el concepto, pues, de que podamos concebir lo que es el Estado peruano. Y esto es a manera de una clase de educación cívica para aquellos que en algún momento llevaron ese curso en la era de secundaria. Tenemos que conocer que el Estado peruano, siendo una república democrática, independiente y soberana, ¿ok? Es el Estado uno e indivisible. O sea, tenemos un gobierno que obviamente establece normas, orienta a la sociedad y se da dentro de un territorio. ¿Ok? Importante, ¿por qué manejar estos conceptos? Porque comprendamos para qué existe el Estado, ¿no? El Estado creado para ordenar y servir a la sociedad, que además esto no es de ahora, viene en lo histórico, ¿no? Y es justamente a partir de esos fines que va a generarse todo lo que es una gestión pública y lo que es la administración pública. Conceptos que yo introduzco en esta primera sesión porque tenemos que saber ubicarnos, situarnos en este contexto que es la gestión pública y la gestión de la administración pública. ¿Por qué? Porque ubicarnos en la gestión pública muy diferente a la gestión privada
nos va a permitir identificar lo que es la legalidad, porque sabemos que los entes públicos, el Estado, está sometido, está sujeto, para entenderlo mejor, a lo que es el Estado de Derecho, es decir, de normas. Estamos obligados a hacer lo que la norma manda. Entonces, dentro de esta gestión pública, dentro de esta administración privada, es que justamente vamos a encontrar, para comprender la estructura del Estado peruano, los sistemas. ¿Ok? ¿Y por qué mencionar los sistemas? Porque en estos sistemas, en donde se organizan las actividades de la administración pública, van a existir además entes rectores, que son los que se van a encargar, que van a asumir la autoridad técnico-normativa de cada sistema. Vamos a poder asumir dos tipos de sistemas, los administrativos y los funcionales. Quizás lo segundo, para conceptualizar, es aquello que asegura el cumplimiento de las políticas públicas. Llámese, por ejemplo, SUNAFIL, llámese los registros públicos, llámese CONCITEP, llámese el INEI, ¿no? De tal modo que estos van a pertenecer a los sistemas funcionales. Del otro lado vamos a tener los sistemas administrativos. Y en los sistemas administrativos que tienen que ver con la utilización de los recursos de las entidades, vamos a identificar a 11. ¿Ok? ¿Y por qué llegar a este punto? ¿Por qué aterrizar? Porque de alguna manera, permítame un ratito, voy por el ruido. Muy bien. ¿Por qué aterrizar en estos sistemas administrativos? Porque estos 11 sistemas administrativos que interactúan además tienen a uno importante, que es el Sistema Nacional de Abastecimiento. ¿Ok? El Sistema Nacional de Abastecimiento, que ya debemos darle la atención que debe hacer. ¿Por qué? Porque es a partir del Sistema Nacional de Abastecimiento, creado ya desde el año 2018, con el decreto legislativo 1439, y entrando en vigencia el 2019, con el decreto supremo que aprueba el reglamento, el 217-2019 de Economía y Finanzas, entrando en vigencia, es ahí, miren, y esto es importante, en los cuales justamente se involucra o se identifica a lo que es la contratación pública. Es decir, el Sistema Nacional de Abastecimiento es lo complejo, es el círculo, y dentro de ello vamos a poder identificar lo que son justamente los componentes. Ojo aquí, vamos viendo un poquito aquí, vamos adelantando, que sería, vamos, que esto es lo que nos interesa, la programación multianual de bienes, servicios y obras. Ojo, lo que es la gestión de adquisiciones y lo que es la administración de bienes. Si ustedes se dan cuenta en estos componentes, rápido nos vamos a dar cuenta que están referidos o relacionados también a lo que es la contratación pública, que estaría en el segundo componente, que es la gestión de adquisiciones, ¿no? Así de simple. Entonces, ojo, ¿por qué es importante tener referencia del Sistema Nacional de Abastecimiento, que es un sistema administrativo? Porque el todo de lo que es el abastecimiento va a involucrar un elemento, un componente, que sería la contratación pública. De tal modo que es parte de, no lo es todo, es parte de, ¿no? Y por eso es que, justamente, y vamos retrocediendo un poquito, es que identificamos como el ente rector de este Sistema Nacional de Abastecimiento a la Dirección General de Abastecimiento, que es la que vamos a ir familiarizándonos, porque va a ser un actor en la contratación pública. Y ojo, dentro de lo que es el Sistema Nacional de Abastecimiento como ente rector, que además, vamos conociéndolo, va a tener una estructura de 6 direcciones, ¿no?
dentro de los cuales están pues justamente normatividad, planeamiento, adquisiciones, bienes muebles, bienes inmuebles, investigación, desarrollo e innovación. Entonces, la idea principal que rescatar es que hay una Dirección General de Abastecimiento que ya desde ya la identificamos para poder tenerla como actor en la contratación. Muy bien. Entonces, ya teniendo justamente expuesto lo que es el Sistema Nacional de Abastecimiento, entonces nos centramos en ese componente que es la gestión de adquisiciones con la contratación pública. ¿Ok? Para concebir también es bueno al inicio conceptualizar lo que es la contratación pública, que es justamente un contrato que va a realizar el Estado, ¿no? Va a realizar el Estado, ¿por qué? Porque el Estado, para cumplir sus finalidades, satisface bienes, servicios y obras, ¿ok? De tal modo que esos bienes, esos servicios y esas obras van a permitir a los entes públicos que integran el Estado a que pueda justamente eh, cumplir los fines públicos para la sociedad, ¿no? Que es muy puntual decir que los entes públicos son creados para cumplir los fines públicos. Así de simple. ¿Ok? Muy bien. ¿Y para qué se realiza la contratación de bienes, servicios y, perdón, la contratación pública? Para contratar bienes, servicios y obras. Bienes, lo material, lo tangible. Servicios, labores, actividades. Obras que tengan que ver con un expediente técnico, muchas veces con infraestructura. ¿Ok? De tal modo que no se me vayan a olvidar, son tres los objetos de toda contratación pública. Bienes, servicios y obras. ¿Ok? Muy bien. Y esta contratación pública, ojo, está respaldada, está avalada por la Constitución Política del Perú. ¿Ok? Es decir, la ley de leyes sí regula sobre la obligatoriedad de la contrata y licitación pública. Este aspecto, por ejemplo, nos va a permitir la visión respecto a la norma que se está o que ya está en vigencia. ¿Por qué? Porque desde la Constitución ya se está reconociendo este mecanismo o dos mecanismos de contratación, que es la licitación pública y el concurso público. No nacen de cualquier punto, sino de la Constitución. Entonces, esto es buen respaldo porque justamente es a partir de ello de que se pueda reconocer que las herramientas, los métodos de contratación son a partir de una licitación pública y un concurso público. Ok, muy bien. Y ya entrando, ya con todo este preámbulo, vamos a llegar a lo que es la normatividad. En primer lugar, ya de una vez reconocer que el marco legal dado por la ley número 30.225, la ley de contratación del Estado, y su reglamento, el decreto supremo 344 del año 2018 de Economía y Finanzas, están derogados. Quiere decir que hasta el lunes a las 23:59 minutos, 59 segundos, 99 centésimas, quedó derogado. ¿Ok? Es decir, ahorita no se toma en cuenta. Cuido decir esto, ¿por qué? Porque sí podemos señalar que todavía se puede aplicar. Y esto que no suene una contradicción, por lo contrario, aclarar de que sí se puede esto aplicar porque la misma norma señala y establece que todo aquello que haya nacido, que se haya convocado en la terminología, con la vigencia de la norma, se le va a aplicar esta norma hasta que culmine el procedimiento, hasta que culmine el proceso de contratación, donde termina con el pago. ¿Ok? Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta.
Muy, muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, aquello que se convocó con esta norma seguirá aplicándose esta norma. ¿Ok? Más allá de que actualmente no se utilice. Pero como vuelvo a decir, aquellos supuestos que nacieron con la vigencia de la norma, va a tener que aplicársele esta norma. ¿Ok? ¿Comprendieron ese aspecto? ¿Está todo bien? ¿Alguien tiene alguna duda? Franklin, Inés, Saúl, Silvia, ¿todo bien? A ver, debo entender, sí. Por favor, cualquier inquietud, hágamela llegar. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, eh, nos permite, pues, descartar ya la norma que ya fue derogada, pero repitiendo que se le debe aplicar a aquellos supuestos que nacieron con su vigencia. Derogada porque ha entrado en vigencia una nueva norma, ¿no? Que ya desde también de las 0 horas del día 22 de abril entró en vigencia. Ley General de Contrataciones Públicas. Lo de la nueva, obviamente, por lo que estamos a día recién de entrada en vigencia, pero el nombre de Ley General de Contrataciones Públicas. ¿Ok? Siempre es bueno conocer un poco para no estar memorizando aspectos, pero si uno lee Ley General es porque hay un enfoque respecto a esta ley de que abarque todo lo que sea la contratación pública, que integre. Esperemos que más adelante se dé este aspecto. Y lo que es público, ya lo hemos dicho, no es muy diferente a contratación del Estado porque lo público al menos trata de abarcar todos los elementos, todas las partes que participan en esta contratación pública. ¿Ok? Muy bien. De todas maneras, les comparto, ustedes ahí tienen el enlace del Sistema Peruano de Información Jurídica, ¿no? Que va a permitir que podamos tener una versión oficial de la normativa que vamos a poder eh, interpretar, vamos a poder compartir. ¿Ok? Bien. ¿Han habido modificaciones? Sí, ahí están numeradas, pero bueno, son las precisiones que son propias de la norma, pueden tenerlo en la última versión. Y además, con su reglamento, el Decreto Supremo 009 del año 2025, ojo aquí, que justamente ha permitido que entre en vigencia la normativa. Entonces, vamos a tener la ley número 32.069, ley general de contrataciones públicas, y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 9 del año 2025 de Economía y Finanzas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos ya en ambos casos la ley y el reglamento que se encuentra vigente. ¿Ok? Bueno, ahí nomás salió una fe de ratas, como le vuelvo a decir y les he compartido, tienen aquí el enlace del Sistema Peruano de Información Jurídica, en donde pueden tener los textos legales que les estoy compartiendo. Ojo que es de carácter público y oficial, o sea, no hay problema en compartirlo. Muy bien, entonces, esta norma a partir del 22 de abril se viene aplicando, es decir, todas las contrataciones que hasta el día lunes no tuvieron convocatoria, pueden haberse quedado requerimientos, se les va a aplicar esta nueva normativa. ¿Ok? Debe quedar claro eso, es muy, muy importante. ¿Ok? Entonces, esto nos permite justamente tener pues la posibilidad de que distingamos en el tiempo las disposiciones que son aplicables. ¿Ok? Entonces, desde el martes 22 de abril se aplica la ley número 32.069
Ley General de las Contrataciones Públicas y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 009 del año 2024, ¿no? 25, perdón, de este año, de Economía y Finanzas. Y disculpe porque estaba el año pasado por salir, claro, no salió al 21 de diciembre y salió el presente año el 22 de enero. ¿Ok? El 22 de enero. Muy bien. ¿Alguna inquietud que tengan ahí sobre la vigencia de la norma, sobre la aplicación misma en el tiempo? ¿Todo bien? A ver, eh, esto nos va a permitir luego complementar de que si bien la ley y su reglamento se tienen que aplicar, van de la mano con directivas, con otras disposiciones. Por lo pronto, ya contamos con directivas, que además ya se está acentuando, obviamente porque esto están siendo emitidas por el OSCE, el organismo especializado para las contrataciones eficientes, lo que era el denominado OCE, ¿no? Y también aquellas que son emitidas por la Dirección General de Abastecimiento. Son válidas en la medida de que son disposiciones respecto a la contratación pública. ¿Ok? Entonces, por lo pronto podemos asumir estas directivas que ya están vigentes. Revisen, por favor, y puedan un poco tenerlas en cuenta, ¿no? Tenerlas en cuenta. ¿Ok? Muy bien. E incluso ya salió la directiva que aprueba las bases estándar, que son las reglas finalmente con las cuales se va a realizar un procedimiento de selección. Entonces, esto es importante porque finalmente esto ya se podrían utilizar para efectuar la selección. ¿Sí? Para efectuar la selección. Bien, y ahora ya vamos entrando a lo que es la lectura, a lo que vendría a ser entender esta nueva normativa. ¿Ok? Y en primer lugar, desde ya, ustedes saben que en esta semana, que ha sido la primera, los primeros días de vigencia, ¿no? Los que han pasado, estamos ya a una semana en realidad de vigencia, se dieron algunos alcances respecto a qué hacer con este cambio, ¿no? Porque se especulaba mucho, incluso se llegó a especular respecto a la prórroga. Pero lo que se tiene es que la misma normativa, por eso hay que leer en su totalidad la norma, es que establecía, por ejemplo, muchas entidades públicas comenzaron a tener las inquietudes respecto a aquellas contrataciones iguales o inferiores a 8 ITs. Entonces, ahí se precisó que la decimoséptima disposición complementaria transitoria ya regula la obligatoriedad del uso de la plataforma de contratos menores en la Pladicoc o de la Pladicoc. ¿Qué es la Pladicoc? Es la plataforma digital de las contrataciones públicas. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué dice esta disposición? Que la obligatoriedad del uso de la Pladicoc en cuanto a la plataforma de contratos menores es progresiva. En el entendido que los contratos menores justamente son aquellas contrataciones iguales o inferiores a 8 ITs. Entonces, es muy importante tomar en cuenta, muy importante tomarlo en cuenta. ¿Ok? Eh, Esto obviamente no descarta el hecho de que como todavía no está habilitada la Pladicop, ojo, la plataforma como tal, se hizo la precisión de que las entidades contratantes gestionan los contratos menores mediante los medios físicos y digitales a su disposición, ¿no? Entonces, esto permitía pues justamente que de algún modo pues ya las entidades estén lo que digamos funcionando
acordes a esta normativa. ¿Ok? Yo creo que hoy, ahorita ya a una semana, como hemos dicho, las entidades públicas están aplicando. Entonces, obviamente, los contratos menores, recordarlo, tienen una regulación en el reglamento. Ahí está en el capítulo 1 del título sexto, ¿no? Ahí está, que justamente regula esta modalidad de contratación pública eficiente. ¿Ok? Artículo 226, ¿no? Se va desarrollando como tal. ¿Ok? Tiene los requerimientos, ¿no? Entonces va a permitir justamente tener en cuenta estas disposiciones para efectuar los contratos menores. ¿Ok? Muy bien. Salió además un aviso emitido por el OSCE, ahí tenemos ahí el enlace, que justamente se pronunciaba sobre la implementación de la herramienta digital para gestionar estos contratos menores, que es el día a día. Que ojo, no es nuevo. Esta herramienta ya ha estado implementada. Ya ha estado implementada. Entonces, ahí hay, yo diría, cierta dejadez por muchas entidades, no todas, respecto al uso de esta plataforma, ¿no? Respecto al uso de esta plataforma. Y también además salió un comunicado en los cuales pues se establece la implementación del nuevo modelo de certificación que muchos operadores o llamados compradores públicos ha generado cierta incertidumbre, pero ya se aclara que ese proceso de certificación es también progresivo, ¿no? Por lo pronto se está efectuando con la normativa que ya quedó derogada, si bien, pero es parte del proceso, ¿ok? Es parte del proceso. Bien. Eh, Luego tenemos que eh, vamos a poder establecer justamente ya ese uso de la plataforma también cuando la Dirección General de Abastecimiento pueda emitir la resolución directoral. ¿Ok? Entonces, yo creo que va a ser ya en estos tiempos en los cuales, pues, justamente va a poder de una vez implementarse la plataforma denominada Pladicop, plataforma digital de la contratación pública. ¿Ok? Que ojo, no es que va a reemplazar ningún otro sistema. Allí se va a incorporar más bien, va a tener en cuenta. Esto hay que tenerlo muy, muy presente, porque muchos se han pensado que la plataforma va a reemplazar de repente al CAS o al RNP. No, no, sino va a consolidar todas las plataformas. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta ahí sobre estos alcances? ¿Alguien que tenga duda actual? ¿Nadie? ¿Todo bien? Vamos, señores, si tienen dudas, por favor, coméntenlas, por favor, compártanlas. Bien, la finalidad de la norma. En este punto hay un aspecto muy importante que se ha dado y que se está manejando en adelante, que es el principio por valor por dinero. ¿Ok? Obviamente, la finalidad en sí de la norma se ha mantenido respecto a maximizar el uso de los recursos públicos en la contratación de bienes, servicios y obras. Esto se traduce en que en realidad la entidad pública contrata y le da prioridad con la atención con bienes, servicios y obras justamente a aquellos o aquellas situaciones que lo ameritan. Porque ustedes verán, y si les pongo un ejemplo, podemos decir que a veces las municipalidades, más que todo, que a veces están en el ojo, lo que se dice en el enfoque, eh, se genera pues de alguna manera que esto se les cuestione pues que
por ejemplo, levanten un monumento a determinada, no sé, pues, se me ocurre a determinado personaje o algo que no correspondería a una prioridad, ¿no? Pero, bueno, se respetan mucho las autonomías, entendiéramos que las municipalidades como los gobiernos regionales tienen sus prioridades, ¿ok? Tienen sus prioridades. Pero lo que se debe rescatar acá justamente es promover el valor por dinero, que significa justamente que lo que interesa es que se asegure el cumplimiento de la finalidad. Y esto nos lleva a poder considerar calidad, sostenibilidad de la oferta, la evaluación de los costos y plazos, ¿ok? Y que no vayamos únicamente al precio, que obviamente sería el menor. No, que es lo que hemos manejado ya con la anterior norma. ¿Por qué? Porque se corría el riesgo de que fuéramos cuestionados por el tema del control interno u otra situación, pero lo que sí es que se genere que no tenemos que fijarnos necesariamente en el precio. ¿Ok? Muy bien. La norma además tiene principios, ¿no? Principios que está recogiendo y está unificando a partir del Sistema Nacional de Abastecimiento y también del derecho administrativo. Y esto es importantísimo porque considerando los principios del Sistema Nacional de Abastecimiento, sumados a los principios que ya se tienen, que son los principios rectores, más los que se han incorporado, creo que está consolidando la posibilidad de contar con criterios de interpretación vastos, es decir, muchos, que permitan a los entes públicos aplicar adecuadamente la contratación pública. Y ojo, para que no se queden palabras, es que muchas veces podemos pensar que la norma no es que va a abarcar todo. Desde un lado, quizás con un aspecto que haya regulado, pero que no está claro, por eso es que pudiéramos, claro, con relación a una situación que emerja o que realmente no regule una situación. Es allí donde surgen los principios, ¿ok? Es allí donde surgen los principios, ¿ok? Entonces, es importante tomar en cuenta justamente estos principios que, como hemos dicho, son criterios de interpretación cuando existen vacíos, ¿ok? Vacíos en la lectura adecuada eh, de la situación que haya surgido, ¿ok? Muy bien. Entonces, ojo aquí, es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Y cómo se aplica la normativa? Bueno, vamos primero a un contexto, a un ámbito subjetivo. Quiere decir que todos los entes públicos están sujetos a la aplicación de la ley y su reglamento. En un aspecto objetivo, perdón, es para poder contratar objeto, bienes, servicios y obras. Y en el ámbito temporal es lo que hemos venido explicando, que se aplica a partir de su vigencia y todos aquellos supuestos que nazcan de esa fecha, que es el 22 de abril. ¿Ok? Entonces, miren qué importante es tomarlo en cuenta. ¿Ok? Miren qué importante es tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, la normativa, recuerden cómo se va a aplicar justamente dentro de lo que son los entes públicos, dentro de lo que son para contratar bienes, servicios y obras, y de los supuestos que nazcan durante la vigencia que es desde el martes 22 de abril. Ahora bien, es cierto, al inicio comenté que es ley general porque va a poder integrar todas las contrataciones donde participe el Estado. ¿Ok? Sin embargo, esta normativa propiamente tiene identificados supuestos, situaciones que se puedan excluir del ámbito de aplicación.
¿Ok? Supuestos que son situaciones que se tengan que excluir del ámbito aplicable. Es decir, no se les aplica la normativa. Y allí vamos a identificar aquellas situaciones que no se les va a aplicar la normativa, pero tampoco van a tener supervisión. Y además, aquellos supuestos que no se le va a aplicar la normativa, pero va a tener una supervisión. ¿De quién? Del OCE, ¿no? Del OCE. Entonces, vamos viéndolo sin supervisión. Ya se identifican los contratos bancarios y financieros, de servicios financieros, las contrataciones de los órganos del servicio exterior, ¿no? Las embajadas, los consulados. Y, por ejemplo, digamos, paro aquí para dar un ejemplo de cómo podría darse este caso. Por ejemplo, en una embajada, la embajada del Perú en Madrid, necesita comprar una mesa. ¿Dónde la compra? ¿En Perú o en España? En España. ¿A quién se la compra? ¿A un proveedor peruano o un español? A un español. ¿Y el proveedor español, bajo qué regla está sujeta? ¿A las peruanas o a las españolas? A las españolas. Por eso es que, si bien la embajada o el consulado representan o personalizan al Estado, obviamente la contratación como tal, que podría configurar una contratación pública, excepcionalmente es que de alguna manera pueda estar fuera del ámbito de aplicación. ¿Ok? Muy bien. Bueno, las contrataciones que hace el Ministerio de Relaciones Exteriores cuando hay, por ejemplo, un cambio de mando, ¿no? Un nuevo presidente, ¿no? Porque hay necesidades que hay que atender. También la contratación de notarios cuando esté por debajo de las 8 ITs y que además esté referido a lo que es eh, la participación en la contratación pública. ¿Ok? En la contratación. Muy bien. Ahora, del otro lado, porque hemos dicho aquellos supuestos de inaplicación, ojo, vemos aquellos supuestos a supervisión del OSE. ¿Ok? Uno es sin supervisión y el otro es con supervisión. Sí, en ambos casos no se les aplica, pero uno es con supervisión y el otro sin supervisión. ¿Ok? Eh, aquellos sujetos a supervisión del OSE. ¿Y cómo supervisa el OSCE? Pues nos tendríamos que preguntar, ahí siempre hay que definir. Es que en realidad la situación configura el supuesto. ¿Ok? Es que en realidad configura el supuesto. Entonces, un poco que permite que se pueda tener en cuenta. ¿Ok? Tener en cuenta. Bien. Eh, Entre ellos, vamos a poner los ejemplos, aquellos contratos que celebran, como dicen los presidentes de directorios, para desempeñar funciones a tiempo completo en empresas públicas, aquellas contrataciones según exigencias y procedimientos específicos de una organización internacional, un organismo multilateral o estados o entidades cooperantes, ¿ok? Servicios públicos donde no se pueda contratar a más de un proveedor, ¿no? Y los convenios de colaboración entre entidades públicas que no tengan fines de lucro. Aquí también, por ejemplo, entran entre estados, según el Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud, y además aquellas contrataciones con proveedores no domiciliados en el país. Claro, tienen que cumplir una condición: imposibilidad de los métodos de contratación, eh, cuando las prestaciones, el mayor valor se efectúen en territorio extranjero, ¿no? Y cuando se refiera, pues, justamente a actividades de promoción y participación del Perú. Ustedes saben que muchas veces hay ferias internacionales. Entonces, ahí se contratan proveedores no domiciliados en el país. ¿Ok? Muy bien. Ahora, acá también se ha incluido a lo que son las contrataciones G2G, que le llaman, gobierno a gobierno. ¿Ok?
y también la suscripción a publicaciones científicas o especializadas, ¿no? Obviamente es muy complejo este tema, está fuera, como se digo, de la aplicación de la norma, pero con supervisión. Bien, miren, señores, si bien estos aspectos en realidad pudieran, digamos, no brindarse mucha atención, considero que sí acá hay un punto muy importante que tomar en cuenta, que ya se ha excluido de estos supuestos, no está en ninguno de los dos, a lo que son los contratos menores, que en realidad son los contratos iguales o inferiores a 8 ítems. ¿Ok? Entonces, ojo, lo decimos porque esto ya no es un supuesto de inaplicación, es decir, que no se le aplica, no. Ahora se considera dentro de lo que es el ámbito de aplicación, ya no está fuera, ¿no? Ha habido un gran cambio, una consideración respecto a estos contratos menores, ¿ok? Entonces, por ese lado es importante tomarlo en cuenta, ¿ok? Es importante tomarlo en cuenta. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna inquietud, alguna duda? Ojo, ya hemos aclarado otro aspecto importante que la norma está contemplando es que los contratos menores, que son aquellos iguales o menores a 8 ITs, han entrado dentro de lo que sería la regulación de la norma. ¿Ok? No lo excluye, porque en la anterior norma se pudiera excluir. ¿Ok? Muy bien. Bien, y entramos a este aspecto importante de identificar actores involucrados en el proceso de contratación. ¿Ok? Importante porque estos actores son todos, sean del Estado, sean no estén en el Estado, ¿no? Porque los proveedores no están en el Estado, pero que participan en el proceso de contratación pública, ¿ok? Y aquí vamos primero identificando los actores como tal, como los entes, ¿ok? Los entes. Tenemos, por ejemplo, la Dirección General de Abastecimiento, que es del Ministerio de Economía y Finanzas, ya lo hemos hablado, ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, por ende, la máxima autoridad técnico-normativa. ¿Ok? Luego tenemos el organismo especializado para las contrataciones públicas eficientes. ¿Ok? Lo que era el OCE, ahora es el OSE, que es un organismo técnico especializado adscrito al MEF, ¿no? Que va a brindar asistencia técnica y orientación y supervisa el cumplimiento de la normativa de contratación pública. ¿Ok? Ojo que aquí vamos a encontrar a la presidencia ejecutiva y también al Tribunal de Contrataciones Públicas. Sigo en la terminología, recuerden, contrataciones públicas. ¿Correcto? Muy bien. Luego tendremos la Central de Compras Públicas, Perú Compras, que es un organismo público ejecutor adscrito al MES. Ustedes saben que ya existe como tal, que tiene que ver con muchas herramientas como el encargo, las compras corporativas, las fichas técnicas para bienes y servicios comunes, dan origen a la subasta inversa electrónica. Luego tenemos que también administra las fichas de homologación y el denominado y muy conocido catálogo electrónico del acuerdo marco. ¿Okay? Es muy importante este ente, de hecho hay que reconocerlo, ¿no? Por eso es uno de los actores de lo que es la contratación pública. Luego las entidades contratantes, que son las que conforman el Estado peruano, cerca de 2.700 más o menos, ¿no? Se conocen que existen, ¿ok? Y por último, los proveedores. Proveedores que además
pueden ser una persona jurídica o natural y que va a cumplir ciertas condiciones para acceder a la contratación pública. Por ejemplo, que tenga el RNP. ¿Ok? Entonces, por ese lado es que es importante tomar en cuenta todos los actores. Ahora vamos a entrar al detalle de lo que corresponde a la entidad contratante. ¿Ok? Y aquí vamos a identificar al titular de la entidad, a la autoridad de la gestión administrativa, al área usuaria, al área técnica estratégica, a la dependencia encargada de las contrataciones y a los compradores públicos. ¿Ok? Bien, ojo en esa jerarquía, en esa mención, ¿no? Esto es importante tomarlo en cuenta, es importante tomarlo en cuenta porque cada uno va a tener también delimitadas sus competencias, sus acciones de acuerdo a la normativa de contratación pública. Esto es importante, ¿ok? Entonces, por ese lado es que nos lleva a poder conocer justamente esto, eh, la estructura de las entidades contratantes. ¿Ok? Muy bien, vamos a hablar de cada uno porque hay que conocerlo. Esto es importantísimo. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud, chicos? Porque los veo muy callados. Vamos, escribamos. Si desean, escriban en el chat. ¿Nadie? Muy bien. Es parte de la metodología. Vamos a entrar a una pequeña pausa y nos pueda justamente podamos tenerlo en cuenta. ¿Ok? 5 minutos, por favor, para que puedan hacer uso, de repente pararse y no perderse un poco la exposición como tal, para poder retornar con la clase de hoy. ¿Sí? Entonces, 5 minutos y retornamos.
Muy bien, señores. Retomamos, por favor, la sesión. ¿Sí me escuchan, no? Hola, Sí se le escucha, doctor. muchas gracias. Gracias, Ulises. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud, chicos? Vamos, los voy activando. Miren, no los veo, pero sí percibo que de repente pueden tener alguna inquietud, alguna duda. Vamos, no nos callemos si la tenemos. Exprésense. A ver en el chat, me indican. Ya, no hay todavía. Bien, entonces no hay dudas, no hay inquietudes, ¿todo bien? A ver, tengo aquí a Mubray, Inés, Saúl, Silvia, Ulises. Muy bien. A ver, ninguna duda, ninguna inquietud. Ojo que hemos venido un poco situándonos, contextualizándonos dónde se desarrolla la contratación pública, ¿no? Y aterrizamos con la normativa, justamente que es la que vamos a analizar en todas estas sesiones, y a partir de ello, pues vamos identificando, ¿no? Identificando ese aspecto, ¿ok? Identificando ese aspecto. Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta. Y obviamente, además, ya hemos dicho, hay supuestos que no se les aplica. Lo importante aquí es que ya no están las contrataciones iguales o inferiores a 8 UITs. Significa que se les aplica la normativa en su totalidad. Ahí hay que cuidar muchas cosas. ¿Ok? Recuerden el título 6, el capítulo 1, que desarrolla todo lo que tiene que ver con los contratos menores, ¿ok? Que ahora se denominan como tal. Y además ahí involucra a todos, no hay una división. Tengamos claro ese aspecto. Ahí no hay locadores, no hay servicios de, no sé, pues servicios generales. No, señores. Contratos menores son todos aquellos simplemente que son iguales o menores a 8 ITs. ¿Ok? Entonces es importante tenerlo que ahí no hay una clasificación. ¿Correcto? Entonces, por ese lado, hay que tomarlo muy, muy en cuenta. ¿Ok? Muy bien. Se ha integrado Julie López. Ok. ¿Alguna inquietud? ¿Todo bien? Bien. Vamos, chicos, si tienen dudas, tienen inquietudes, por favor, manifiesten. Ok. Bien. Lo que vamos entonces a continuación a poder relatar, a poder conversar, son ya lo que son los actores que hemos identificado además, y ahí vamos a identificar justamente a cada uno, vamos a hablar de lo que ya corresponde a la entidad contratante. ¿Ok? Hemos identificado 6 actores, ojo, y con ello vamos a ver en primer lugar al titular de la entidad. Suena, titular de la entidad, máxima autoridad ejecutiva, el que hace y deshace, el que dispone, ¿no? Entonces es muy importante tomarlo en cuenta, muy, muy importante tomarlo en cuenta, ¿ok? Entonces, por ese lado, lo que se genera es que se pueda, pues, de algún modo, asumir, ojo, asumir que es quien dirige, pues, ¿no? Y esta situación, ojo, es muy importante tomarla en cuenta porque es justamente a partir de que, digamos, es el director político de la entidad, ¿no? Para que cumpla sus funciones como tal, es que
la entidad ha tenido la normativa ha tenido esa consideración y, y ha generado la identificación de otra autoridad que es la de gestión administrativa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esto es en una estructura orgánica de una entidad pública, es dable que no se le acumule pues todo al titular de la entidad. Sí, tiene la dirección política, tiene la dirección ejecutiva, pero se trata de que no esté involucrado en las contrataciones públicas, sino que justamente pueda de alguna manera enfocarse a lo que es el fin de la entidad pública y dejar a las autoridades administrativas lo que corresponde involucrar también a la contratación pública. ¿Ok? Entonces, por ese lado es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Es importante tomarlo en cuenta. Bien. Sin embargo, la misma normativa, considerando justamente este tema de que se le puede abstraer muchas funciones, hay algunas que por su naturaleza sí son muy importantes que el mismo titular de la entidad asuma. ¿Ok? Esto genera que, por ejemplo, la acción judicial de anulación del laudo, ¿qué es un laudo? El laudo es como una sentencia, pero que se emite en un proceso arbitral, de arbitraje, ¿ok? Emitido por un árbitro. De tal modo que esto emite justamente este laudo y este laudo es inapelable. Sin embargo, se puede solicitar una anulación ante la vía judicial, pero, miren el pero, esto tiene que tener una autorización del titular de la entidad. ¿Ok? Si no la da el titular de la entidad, simplemente el laudo queda consentido. También cuando se trata de encargos, ¿no? Que obviamente estos encargos es la figura que se le puede dar a otra entidad, ¿no? Que es administrada también por la Central de Compras Públicas Perú Compras. Claro, en el caso de los gobiernos locales y gobiernos regionales, la autorización va a tener que darla al Consejo, no es del titular de la entidad, ¿no? Entonces, ahí es importante tomarlo en cuenta. Yo creo que aquí ha habido un exceso, ¿no? Debió haber sido igual o el gobernador regional o el alcalde. Pero bueno, quizás como sucedió con la norma anterior, en las contrataciones directas, esto posiblemente se corrija más adelante, ¿no? Cuando se den cuenta ya de la casuística. Muy bien. Entonces, son dos facultades hasta ahora identificadas que no va a poder delegar el titular de la entidad. La segunda autoridad es la de gestión administrativa, ¿no? La autoridad de la gestión administrativa. Esto vendría a ser aquella como, por ejemplo, el gerente municipal, el gerente general, el gerente regional, ¿no? De tal modo que es el que le sigue la autoridad al titular de la entidad. Ojo, hay entes públicos como los programas, por ejemplo, en los cuales el titular de la entidad es o va a fungir igual que la autoridad de gestión administrativa. ¿Ok? Esto lleva a que cumpla la misma función. Son muy puntuales quizás los entes, ¿no? Porque la mayoría va a tener las dos autoridades. Pero sí hay que precisar que en algunos casos va a ser la misma. ¿Ok? Ahora bien, hay funciones que tiene esta autoridad de gestión administrativa del mismo modo que no va a poder delegar. Ojo, se nos hace más fácil identificar aquellas que no va a poder delegar porque todas las demás son delegables. Sí las puede delegar. ¿Ok? Y esto parte, y eso lo conocemos los abogados, de que para que la función sea indelegable,
expresamente tiene que estar determinada por la normativa, como función indelegable o como función que no va a poderse delegar, ¿no? Entonces es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué no puede delegar la autoridad de gestión administrativa? ¿Ok? Por ejemplo, no puede delegar cuando ya en un contrato firmado que surjan vicios, que surjan situaciones contrarias a la norma, se puede autorizar la suscripción del contrato sin perjuicio de realizar la denuncia al Tribunal de Contrataciones Públicas. Ojo, es por decirle de repente esto, no sé, pues no tuvo el RNP o quizás hubieron algunas situaciones, entonces puede autorizar la suscripción del contrato. También puede autorizar, ojo, no va a poder delegar aquello que pudiera autorizar la continuación de la ejecución del contrato, ojo, cuando se pueda perjudicar y haya un deslinde de responsabilidades. ¿Ok? Luego también no puede delegar la aprobación de contrataciones directas, que son aquellos procedimientos de selección no competitivos que lo vamos a ir conociendo. ¿Ok? Y por último, el pronunciamiento sobre observaciones en la recepción de obra bajo los sistemas de entrega de solo construcción y diseño y construcción, ¿no? Que eso es justamente lo que trae ahí esto para esta figura de construcción, diseño y construcción, ¿no? Entonces es muy puntual ya en el caso de obras, ¿ok? En el caso de obras. Bien. Y por último, la autoridad de gestión administrativa no va a poder delegar que pueda resolver los recursos de apelación que son de competencia de la entidad pública. Recuérdenlo, por ejemplo, aquellas iguales o inferiores a 50 UITs. ¿Ok? Y también en el caso de que se pueda acudir a un arbitraje internacional. O sea, eso lo aprueba la autoridad de gestión administrativa. ¿Ok? La autoridad de gestión administrativa. Bien. ¿Alguna inquietud hasta acá? ¿Preguntas? Doctor, buenas noches. Tengo una duda. Por ejemplo, con la ley anterior, la suscripción de contrato era por titular de la entidad. Acá lo que estoy viendo creo va a ser por gestión administrativa. Supone para nuestra entidad, gestión administrativa viene a ser el administrador. Entonces, quiere decir que él va a suscribir el contrato o necesariamente el titular va a delegar. Ya, gracias Silvia. Ojo, cuidado ahí. Digo cuidado, lo digo a bien, porque primero, a ver, te doy unos pasos. Primero hay que identificar bien la autoridad de gestión administrativa. Tú me hablas del administrador. No necesariamente el término administrativo es con el administrador. La autoridad de gestión administrativa es el segundo después del titular. Por eso digo, en un gobierno local, el gerente municipal. En un gobierno regional, el gerente regional. En otros entes, el gerente general. Por ejemplo, en Indecopi, un gerente general. Cuidado ahí. Ese es con la identificación de la autoridad de gestión administrativa. Ahora bien, efectivamente la norma establece una facultad para suscribir el contrato. Si no se establece como tal, debería ser el titular de la entidad, pero si no está dentro, como no lo encontramos en estas posibilidades de no poderla delegar, quiere decir que se puede delegar. Es decir, la suscripción del contrato es una facultad que se pueda delegar. ¿Quién lo haría? El titular de la entidad. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna inquietud? ¿Otra pregunta? Vamos, suéltense, chicos.
Sus experiencias, cuéntemelas que yo no voy a objetarles, por lo contrario, los voy a saludar, los voy a felicitar. Muy bien. Entonces, titular de la entidad, autoridad de gestión administrativa. Ya hemos identificado aquellas facultades, las tienen ustedes en sus materiales, que no va a poder delegar. Eso nos lleva a que todos los demás que establezca la misma normativa sea materia delegable. ¿Ok? Es decir, se puede delegar. Ustedes a esta fecha ya pueden ir verificando en el diario El Peruano eh, las resoluciones que se están publicando de facultades, ¿ok? De facultades. Entonces, importantísimo, ¿no? Importantísimo. Titular de la entidad, autoridad de gestión administrativa, área usuaria. Área usuaria. Allí nacen las necesidades. En el área usuaria nacen las necesidades. ¿Cuál? De tal manera que esas necesidades siempre van a surgir en relación a las funciones que tiene cada área usuaria. Por ejemplo, en un gobierno local se me ocurre la oficina de rentas, que es la que hace la recaudación y todos esos temas de las acciones del contribuyente, tiene necesidades, por ejemplo, de impresión de los talonarios o de las cartillas de los impuestos o tributos municipales. Entonces, tiene ahí una necesidad de un servicio de impresión o de una adquisición de formatos, ¿no? Entonces, es dependiendo también de la función del área usuaria, que además es un área orgánica, en el entendido que es la unidad orgánica de una estructura de de un ente público. Es decir, está reconocido en la estructura orgánica. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esto nos lleva justamente a que tengamos la posibilidad de que el área usuaria tramite la atención de sus necesidades, obviamente enlazado a lo que ya vamos conociendo como el cuadro multianual de necesidades. Y además, siendo ella la responsable del requerimiento, asume todas las coordinaciones que pudieran suscitarse en relación al mismo. Por ejemplo, la llamada no objeción cuando se da en un contexto de absolución de consultas u observaciones, puede decir que no, que o está de acuerdo o no está de acuerdo, objeta o no objeta. ¿Ok? Entonces es porque obviamente es quien ha elaborado y quien ha asumido el requerimiento. ¿Ok? El requerimiento. Y también la norma le reconoce que va a emitir la conformidad, ¿no? La conformidad de la ejecución de los contratos. ¿Ok? Por ende es que verifica el cumplimiento de las obligaciones. ¿Quién mejor que el área usuaria? Porque finalmente conoce lo que ha pedido y con relación a ello es que se va a poder efectuar esa supervisión. Muy bien. ¿Alguna inquietud, alguna duda sobre el área usuaria? ¿Ninguna?
Ok, muy bien. En ese orden, seguimos con el área técnica estratégica. ¿Ok? El área técnica estratégica es una implementación oficial, para llamarle, en la normativa, porque en realidad sí ha existido, si bien no regulada como tal en la normativa de contratación pública, creo que si hay antecedentes, hay referentes en los entes públicos. Porque muchas veces hemos, por ejemplo, el tan común ejemplo de la Oficina de Tecnologías de la Información, que ha consolidado todos los requerimientos de informática, o muchas veces se les solicitaba la opinión de ellos para poder efectuar un requerimiento. En este caso, ya se oficializa como tal la creación de un área técnica estratégica que debe ser designada por la Autoridad de Gestión Administrativa, por lo menos 12 meses, ¿no? Y es mediante el instrumento que pueda designarse como tal. Esa es una designación que, o algo que lo pueda reconocer la autoridad de gestión administrativa. ¿Ok? Ahora, puede ser también, no sé, se me ocurre el tema de el abastecimiento cuando son útiles a través del almacén o de los vehículos, ¿no? O también, por ejemplo, el área de imagen institucional para lo que son impresiones referidas a la publicidad y a la difusión del ente, ¿no? Yo recuerdo mucho en las municipalidades que existe esa oficina, pero que se requería muchas veces el visado para ver si estaba correcto lo que se iba a publicar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ojo ahí, considerar que es una designación de la autoridad de gestión administrativas, ¿no? Y además, no es crear una nueva unidad orgánica, no es crearla, ya existe, ¿ok? Y debe ser por lo menos un año como mínimo, ¿no? Eh, y simplemente para el tema del proceso de contratación, va a asumir justamente eh, esta creación, ¿no? Entonces, ojo aquí, es muy importante el área técnica estratégica, ¿no? El área técnica estratégica. Bien, señores. ¿Alguna pregunta sobre el área técnica estratégica? ¿Todo bien? Muy bien. Ok. Seguimos en ese orden de actores. La dependencia encargada de las contrataciones. La D cambió de nombre. Órgano encargado de las contrataciones. Pero este para efectos del proceso de contratación, ¿no? Porque cada entidad seguirá dentro de su estructura orgánica identificando una unidad de abastecimiento, una unidad de logística, la oficina de logística, la oficina de abastecimiento. Eso queda claro, ¿no? Pero para efecto de la contratación pública en la normativa es la dependencia encargada de las contrataciones, la DEC, ¿ok? Terminologías correctas porque sí, pues dependencia, ¿no? Más que un órgano, un poco que confundía. Por ejemplo, le llamaba también al comité de selección un órgano, ¿no? Entonces, digamos que por temas organizacionales, la terminología varía, ¿no? Bien, se debe considerar que efectivamente está en el reglamento de organización y funciones, es decir, es una unidad orgánica. Eh, Allí vamos a ubicar a los compradores públicos, ¿no? Que son todos los que servidores, funcionarios que van a laborar ahí. Esto es muy importante, te lo vamos a decir porque eh, tal y como está redactada la norma, y hablando de aspectos legales, hay que cuidar mucho la lectura. Y ojo, no es porque seamos, bueno, no es porque sea abogado, pero nosotros para interpretar y conocer una disposición recurrimos mucho también
a los conceptos, a otras disposiciones específicas. Por ejemplo, si habla de funcionarios y servidores públicos, me fui rápidamente a lo que es servir, ¿no? Y ahí identifico que es un funcionario servidor público y me lleva a un vínculo laboral, es decir, una dependencia. Por ende, descarto en todo caso a los prestadores de servicios, en los llamados locadores. Entonces, ahí hay que cuidar. No sé qué precisión podría tener o la DGA, la Dirección General de Abastecimiento, o el OSE, pero a esto le sumo en capacitaciones donde yo he asistido, y esto creo que se ha compartido mucho respecto a esa lectura, ¿no? Que los compradores públicos son funcionarios y servidores, no son locadores ni prestadores de servicios. ¿Ok? Muy bien. Asimismo, esta dependencia encargada de las contrataciones va a elaborar la estrategia de contratación, la vamos a ir conociendo cuando hablemos de la primera fase del proceso de contratación. Del mismo modo va a asumir la interacción con el mercado, cuando corresponda, lo vamos a ver, y verifica la documentación necesaria para el perfeccionamiento del contrato. ¿Ok? Entonces, son tareas, son funciones ya que la norma le está dando. Adicionales de repente a las funciones orgánicas que tiene, pero acá ya por ley se están estableciendo normas para la dependencia encargada de las contrataciones. ¿Ok? Del mismo modo, solicita a la oficina de presupuesto, la que haga a su vez la certificación o previsión presupuestal o su actualización cuando corresponda. ¿Ok? Y además, revisa la conformidad de la contratación emitida por el área usuaria. Revisa. Aquí es importante también señalar de que está compartiendo cierta responsabilidad. ¿Ok? Y esto porque muchas veces se ha deslindado justamente en cuanto a competencia. Nosotros podemos decir que la revisión, si bien no incluye la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales o aspectos técnicos, sí en aspectos formales. De repente verificar una fórmula, verificar un dato, verificar una fecha. ¿Ok? Ojo, pero ahí hay sí un compartir de responsabilidades. ¿Ok? Entonces es muy importante porque además le está diciendo la norma, oye, tú conoces la normativa, el área usuaria no. Por eso es que se tiene que tener el cuidado de que va a haber una responsabilidad compartida. ¿Ok? Bien. Los compradores públicos. Los compradores públicos generan que esto, eh, como lo dije, se maneje que sean funcionarios y servidores de la red. Miren, ustedes tienen ahí un enlace, verifíquenlo cuando tengan una disposición, verifíquenlo en un buscador, en el Google en todo caso, y van a encontrar el concepto, ¿no? Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora bien, se ha hablado mucho sobre la profesionalización de la contratación pública. Esta norma ya adopta ciertas condiciones muy importantes porque hay una exigencia de un perfil que deben cumplir esos funcionarios y servidores que son los compradores públicos. Por ejemplo, debe tener un título profesional técnico o bachiller universitario. ¿Ok? Esto significa que no se va a aceptar egresados, ni menos estudiantes. Se debe contar con un título profesional, es decir, acabado la carrera y tener un grado académico, al menos el de bachiller. Y además, lo que es la certificación, ¿no? Que muchos operadores, muchos funcionarios servidores que laboran en la DEC, hoy llamada DEC, están tramitando ya esta fecha, ¿no? Muy bien. Entonces, es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Ok? Ahora bien, en estos compradores públicos, obviamente también vamos a identificar, digamos, por decir los evaluadores, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí hay un oficial de compra o un integrante de un comité
que debe contar con la certificación. ¿Ok? Y ojo, esto también está generando quizás esa inquietud respecto al responsable de la DEC, que le está exigiendo certificación en el nivel avanzado. Bueno, sí, creería, son opiniones personales, que es una exigencia acorde quizás a lo que debería ser el cargo. ¿Por qué? Porque en lo personal, créame que sí, porque a mí, yo escuché en algún momento una persona que la verdad ya no le pude contestar porque no me permitía, con todo respeto, en el nivel de ignorancia, que pudiera tener una respuesta, porque me comentó de que muchas personas son muy gestoras, es decir, hay mucha gente que si bien obedece a los cargos de confianza, más allá de eso es porque gestiona. Sin embargo, yo me quise enfocar en el tema de lo que es la contratación pública y yo comentaba, ¿cómo se puede gestionar una contratación pública si no se tiene el conocimiento? Sí, la teoría. No sé, díganmelo ustedes. ¿Se podría? ¿Se pudiera? Yo de plano les digo no, porque tienes que conocer, tienes que saber lo que es una licitación pública, lo que es un concurso público, para qué sirve, al menos. No memorizar, porque uno dice, no, pero en la práctica uno lo va conociendo. No, señores, no. El, la dependencia encargada de las contrataciones tiene mucho de técnico. Entonces hay que conocer la contratación pública. No basta gestionar, tomar prioridades. No, eso se va a tomar y se va a adoptar a partir de un conocimiento. Por eso es que hay que cuidar mucho el tema. Yo entiendo que algunos no se encontrarán con ese nivel, pero tampoco hay una limitación ni una restricción. Se puede acceder. Hay que darle nomás con el estudio. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, esto ya lo hemos repetido con los alcances que hemos dado sobre la normativa de contratación. Y por último, surgen los proveedores. ¿Ok? Surgen los proveedores que podamos determinar que son personas naturales o jurídicas, ojo, personas naturales o jurídicas que van a participar, van a presentar una oferta, pueden contratar o subcontratar justamente con un ente público. Pero para ello deben tener un RNP que debe estar vigente, es decir, deben encontrarse inscritos, ¿ok? Y además, Disculpe, ¿puede hacer la pregunta? claro, y cuéntame, dime. A ver, ¿en qué se diferencia compradores que decían, no me recuerdo, y Compradores oficial de compra? públicos, Ajá, compradores públicos y oficial de compra. Por favor, perfecto. quisiera que se detalle más. Buena, Silvia, no te preocupes. Comprador público es el que elabora, el que participa en las actividades. Tú vas a la dependencia encargada de la contratación, es decir, a la unidad de abastecimiento, a la unidad de logística, como le llamamos, ese servidor, ese funcionario, es el comprador público, ¿correcto? Por ejemplo, yo laboro ahorita en la dependencia encargada de las contrataciones de determinado ente, soy un comprador público. Perfecto, muy bien. ¿Qué es el oficial de compra? El oficial de compra va a ser un evaluador. ¿Qué es un evaluador? Aquello que va a poder conducir un procedimiento de selección. Lo que antes conocíamos como comité solamente, ahora hay oficial de compra, hay comités, hay jurados y la misma DEC, que es la dependencia encargada de las contrataciones, puede conducir un procedimiento de selección. ¿Correcto, Silvia? Sí, doctor. Escuché en una capacitación que oficial de compra va a conducir lo que es comparación de precio, ¿no? Va a ser a cargo de un oficial de compra. Entonces, ¿ese oficial de compra va a ser de o puede ser de otra área? El oficial de compra es de la DEC. Ah, ya. ¿Por qué Gracias, es de doctor. la DEC?
Porque tiene que tener la certificación. Esa es muy buena pregunta, pero cuando ustedes identifiquen que va a tener la certificación es porque pertenece a la DEC. Por eso es que se le va a pedir intermedio o avanzado en los niveles. ¿Ok? ¿Correcto, Silvia? ¿Correcto Ah, con sí, todo? doctor. Oficial de compra puede ser un locador o necesariamente tiene que ser personal que tiene, como se llama, que está en planilla, Ok, sí. nada más. Justamente esa es la lectura que estoy comentando que debemos hacer correctamente a la norma. Voy a retroceder un poquito para que me puedan entender. Cuando yo les dije bien claro, compradores públicos, ¿qué dice? Miren, compradores públicos, ¿qué dice? Esto es concepto de la norma. Son, es decir, el concepto, los funcionarios y servidores de la dependencia encargada de las contrataciones que intervienen en el proceso de contratación de bienes, servicios y obras. Funcionarios y servidores. Ya, vamos a hacer esto, esta práctica. A ver. Claro, eso es, entiendo, claro, ahí se refiere a los compradores públicos, sino que yo me refería a oficial de compra. Es que ahí vamos pues. Si el oficial de compra es un comprador público, oye, ¿qué significa? Que obviamente es un funcionario o servidor público, no puede ser un locador. Claro. Y se me fue el material. ¿Me entienden? Ahí está. Sí ven el material, ¿no? Sí, doctor. Claro, por eso te digo, Silvia. A ver, tu pregunta es muy buena. Por eso te comento. El oficial de compra, manejemos conceptos. El oficial de compra pertenece a la DEC, ¿ok? Y es un comprador público. Si es un comprador público, es un funcionario y servidor de la DEC. Es decir, no puede ser un locador. ¿Ok? ¿Quedó Ok, claro por ahí? sí, sí está bien, doctor. Se va a designar, escuché que va a ser designado cada oficial de compra. ¿Se va a designar así permanente para comparación de precio o se va a realizar para cada Yo proceso? creo que se podría hacer de acuerdo a la necesidad. Vamos a llegar al punto porque vamos a desarrollar grandemente el tema de los evaluadores. Pues sí, por favor, porque recuerda que en la etapa que sigue, que son las actuaciones preparatorias, vamos a conversar ahí sobre los evaluadores, ¿ya? Y voy a extender todos los conceptos, pero la trazabilidad de los temas me permite ahorita primero enfocarnos en aspectos generales. ¿Ok? Para no enredarnos un poquito, vamos a llegar a eso, de eso es claro, en lo que respecta a la primera fase de actuaciones preparatorias. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra inquietud? ¿Ninguna otra? A ver, Silvia, ven, Silvia ya nos comentó todas sus inquietudes, espero se hayan absuelto. Bien, vamos a continuar en todo caso. Entonces, tenemos acá pues ya lo comentado sobre los compradores públicos, ¿ok? Sobre los compradores públicos. Los proveedores, como estaba comentando, es aquel que ofrece en el mercado bienes, servicios y obras. Pero para contratar con el Estado tiene que tener dos condiciones mínimas. Estar inscrito y tener vigente el Registro Nacional de Proveedores. Y segundo, no puede estar impedido para contratar con el Estado. ¿Ok? Ahora bien, aquí también hay una innovación en la normativa que es la ficha única del proveedor, algo como un DNI, digamos. ¿Por qué? Porque va a haber información en esa ficha, ¿ok? Información sobre experiencia, sobre el nivel de desempeño, justamente a raíz de un mecanismo valorativo, que lo vamos a ver más adelante, respecto al proveedor, ¿ok?
Y además ya se nos va a hacer más fácil porque creería yo que a la fecha hemos tenido que ir a muchos accesos de poder ubicar si información sobre los impedimentos. Más allá de que sabemos que la responsabilidad es del propio proveedor, pero no hemos tenido todos los alcances. ¿Ok? No hemos tenido todos los alcances. Entonces, esto va a ser muy importante. Esperemos que se dé como se dé. Se tiene proyectado tener bastantes ventajas. Por eso es que se pueda de esto verificar esa información en un solo lado. ¿Ok? Eh, muy bien. Y esto, para este tema del mecanismo valorativo, eh, esto va a estar en la ficha única del proveedor y además el Registro Nacional de Proveedores va a clasificar cada 3 meses a los proveedores. Ojo, esto significa que en función a la puntuación que estos tengan por sus atributos y méritos. ¿Ok? Esto es muy importante, también es una innovación, porque va a premiar a los buenos proveedores. Obviamente que en su momento han sido contratistas. Claro, en un país como el nuestro, que estamos acostumbrados a premiar lo que es una obligación, porque hay que ser reflexivos también, ¿no? Pero al menos buscamos pues justamente reconocer esa diferencia que si bien, como digo, no la debería hacer, al menos ya esto se está tratando de reconocer, ¿no? Se está tratando de reconocer. Bueno, ya el proveedor lo hemos conceptualizado, ya hemos visto todas las condiciones que debe tener y es muy importante considerarlo, ¿no? Ahora bien, el RNP mantiene todavía los 4 registros que de bienes, servicios, consultoría de obras y ejecutores de obras, ¿no? Y además sabemos muy bien que no es que todos los proveedores como tal, que puedan acceder al mercado de la contratación pública, tengan que tener RNP. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, patrimonios autónomos, llámese una sociedad conyugal, para el ejemplo, no es que le vamos a exigir RNP. ¿Y por qué la sociedad conyugal? ¿Qué es lo que trae, por ejemplo? Por ejemplo, una entidad pública contratante requiere un inmueble para sus funciones. Obviamente un privado puede arrendarlo. Y si lo va a arrendar un privado, es un proveedor de un servicio. Necesita el RNP. Del mismo modo, las contrataciones iguales o inferiores a una OIT eh, justamente están exceptuadas de poder tramitar el RNP. ¿Ok? De decir, exigírselas como tal. Bien. ¿Hasta ahí algún inconveniente, alguna pregunta? ¿Todo bien? Muy bien. Impedimentos. Tratamos este tema cuando hemos desarrollado proveedores porque es lo que pudiera afectar a un proveedor que no va a dejar de ser proveedor de bienes, servicios y obras, pero para acceder a lo que es una contratación pública. ¿Ok? Esto nos lleva eh, a determinar justamente que hay aspectos, hay situaciones en los cuales eh, va a limitar ese acceso a la contratación pública a un proveedor. Por ejemplo, impedimentos de carácter personal que se les aplica a las autoridades, a los funcionarios, a los servidores públicos. ¿Ok? Del mismo modo, frente a estas autoridades, temas de parentesco, es decir, con sus familiares, que sería hasta el segundo grado. ¿Ok? Es decir, hasta lo que es el cuñado en el tema de afinidad.
Luego también en otro grupo para personas jurídicas o por representación, ¿ok? Y por último, aquellos impedimentos derivados de sanciones administrativas, civiles y penales, ¿ok? Entonces, estos impedimentos de encontrarse como tal va a generar justamente que pudiera generarse, pues, que no pudieran contratar con el Estado, ¿ok? Ya acá está desarrollado al detalle lo que corresponde, por ejemplo, al impedimento tipo 1, que son las autoridades, en donde vemos, de acuerdo a la jerarquía, va a impactar, ¿ok? De acuerdo a la jerarquía. Por ejemplo, no es lo mismo hablar del presidente de la República que tiene autoridad a nivel nacional que, por ejemplo, de un alcalde de un distrito que solamente ejerce autoridad sobre el distrito. Entonces se va limitando y se va reduciendo la responsabilidad. Ahora, esta se va a extender, y ahí ha habido también otro cambio, a 6 meses hasta dejado el cargo, ¿ok? Y en otros casos se va a circunscribir al ente como tal, ¿ok? Muy bien. En el impedimento, los parentescos que tendría que ver con lo mismo, es decir, hasta 6 meses, igual le va a afectar, ¿ok? Y ojo, que aquí, por ejemplo, hay que cuidar mucho porque ya hace una clasificación respecto a los tipos 1A, 1B, 1C, o sea, de acuerdo a los tipos del tipo 1, ¿ok? Entonces va ajustando ahí, pero no, regularmente es lo mismo. Regularmente es lo mismo, me refiero del mismo tipo. Y si es del tipo 1, entonces el tipo 2 también le afecta como tal, ¿ok? Muy bien. Entonces, ahí vienen los impedimentos en razón del parentesco. ¿Ok? Muy bien. Del mismo modo, tenemos el impedimento 3 que ya está referido a las personas jurídicas, que las empresas, ¿no? Que obviamente han tenido dentro de ella personas también sancionadas o que obviamente la persona jurídica como tal ha incumplido, ¿no? Entonces, eso genera ese impedimento de tal modo que, e incluso los que conforman los órganos de administración, puedan ser que esto se haya generado otras empresas y ahí es donde se ha puesto pues, de alguna manera el inconveniente de que esto pudiera contratar con el Estado, ¿no? Con una entidad pública. ¿Ok? Esto es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, ahí está el impedimento 3, ¿no? Ya, y el impedimento 4 sí también es importante porque justamente habla de aquellos proveedores que tienen algunas sanciones penales o administrativas que pudieran afectar justamente eh, el acceso a la contratación pública. Igual, por ejemplo, se contempla aquellos que tienen sanciones como servidores públicos, por ejemplo, fueron destituidos y está inscrito en el registro, no va a poder contratar con el Estado. Algo que en algún momento considero sí también ha habido un acierto es, por ejemplo, a los deudores alimentarios, algo que siempre hay que reprocharles, ¿no? Y lo de reparaciones civiles también, ¿no? Entonces, aquellos que estén en estos registros no van a poder contratar con el Estado, ¿ok? No van a poder contratar con el Estado. Muy bien. Ahora, es cierto, sí, ojo que la inaplicación temporal de impedimentos conlleva pues justamente a que tengamos en cuenta, por ejemplo, eh, que puede darse en una situación muy excepcional, por ejemplo, de desabastecimiento. Entonces, solo por esa justificación pudiéramos entender que no se considera que se considere que pueda estar impedido, porque la situación misma lo amerita, ¿no? La situación misma lo amerita.
Entonces, por ahí hay que tener cuidado. Muy bien, la ficha única del proveedor, que es para consolidar la información relevante de los proveedores. Ojo, esto, como hemos dicho, está nuevo, está implementándose, ¿no? De tal manera que permita, pues, justamente esto, tener la posibilidad de que eh, se genere o se consolide ahí mucha información sobre el proveedor. ¿Por qué? Porque esta información va a tener incluso carácter público, salvo aquella que esté protegida por la normativa misma. ¿Ok? Pero la idea es que en la ficha única del proveedor se pueda tener en cuenta eh, información del proveedor. ¿Ok? Ahora, ¿cuál era el fin en realidad que haya mucha información? Porque si es de acceso, para poderla verificar, ya dicha situación va a ser que la contratación pública como tal sea menos onerosa, en términos de que se presente más papel, más documentos. Cuando la información ya está en la ficha, simplemente la entidad pública la verifica. ¿Ok? Algo como que cuando nosotros nos piden acreditar el título o el bachiller, ¿para qué presentar el cartón, como dicen, si pueden irse a la página de, la, de SUNEDU y ahí se verifica bien claro, ¿no? Se verifica muy claro. Entonces es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el FUP, que es la ficha única del proveedor, va a contener muchísima información importante, toda referida al proveedor. ¿Ok? Toda referida al proveedor. Ahora sí, veamos cuál o en qué consiste el mecanismo valorativo de la reputación de los proveedores. Esto es porque la información que se va a considerar es, por ejemplo, la certificación de programas de cumplimiento específicos, cumplimiento de los plazos de entrega, algo muy importante, condenas judiciales con calidad de cosa juzgada, ¿no? Hay que evitarlo. Entonces, eso se le suma además, por ejemplo, si tiene sanciones de inhabilitación, si tiene resoluciones de contrato, nivel de riesgo financiero, ¿no? De acuerdo a lo que informe la Superintendencia de Banca y Seguros. También adecuación de estándares de sostenibilidad ambiental, económica y social, ¿no? Que ahora está muy acentuado y que es muy importante. Esto va a comprender los últimos 4 años, ¿no? Salvo el caso que se refiere a condenas judiciales y resoluciones de inhabilitación. eh, la información va a tener un carácter de acceso público. Ojo, esto con el cuidado de aquello que está protegido por norma y lo prohíbe. ¿Ok? Eh, sí es importante que el FUP se mantenga actualizado. Incluso cuando hay información proveniente de fuentes externas, se debe gestionar justamente a ese propietario de esas fuentes para su actualización. ¿Ok? Muy bien. Y tenemos los incentivos para proveedores. ¿Quién lo clasifica? El OS lo clasifica en 5 categorías, ¿no? A ver, categorías respecto a los incentivos para proveedores. Ujú. De tal manera que esto es un poco ya, como se dice, la clasificación como tal, para poder tener en cuenta luego a los proveedores en los procedimientos. ¿Ok? En los procedimientos. Muy bien. Bien, señores. ¿Alguna inquietud hasta acá? ¿Alguna pregunta? Ya en la segunda sesión vamos a hacer Disculpe, justamente... Sí, claro, dime. buenas noches. Disculpe, quisiera saber cómo clasificamos a los proveedores dentro del rango que acaba de mencionar, que es A, B y C. Ah, ya, claro, Porque, Lilian.
Dime. Gracias. No, Claro, no porque te usted preocupes. dice ahí que el OS se encarga de clasificarlos, pero Sí, ¿de qué manera nosotros los vamos a clasificar? claro, pero nosotros no lo clasificamos. Lo clasifica el OSE, que es el organismo especializado Ah, de las ya, prestaciones públicas eficientes. ¿Ok? ok. Gracias. Claro. Sí o no, no te preocupes. Y ahí nos damos cuenta en la imagen, si ustedes se dan cuenta, es, por ejemplo, van a haber 5 categorías: A, B, C y la D y la E. ¿Ok? Entonces, si la ABC se le va a otorgar un puntaje en el factor de evaluación de desempeño. O sea, quiere decir que en las bases estándar, cuando se realiza el procedimiento de selección, van a haber factores de evaluación y van a decir, el proveedor que tenga esta categoría. No sé si ustedes recordarán, espero que sí, si no igual estoy dando el ejemplo. Recuerdo cuando habían el tema de la contratación del servicio de seguridad y se ponía como factor de evaluación que tenga menos sanciones. Entonces se le ponía que la empresa tenga menos sanciones, entonces eso conllevaba que se le determinaba cierto puntaje. ¿Ok? Entonces, por ahí como que vamos acentuando estos incentivos para proveedores y esta clasificación. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, ya estamos tomando estos minutos un poco para equilibrar el tiempo en que comenzamos y solamente indicar que vamos ya a dar inicio en las dos otras sesiones, vamos a desarrollar todo el proceso de contratación. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta ahí, hay un proceso de contratación que conlleva las actuaciones preparatorias, una selección y la ejecución contrata. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta. ¿No? Muy bien. ¿Tienen alguna inquietud, alguna pregunta para cerrar de una vez la sesión? Vamos, chicos, pregunten. Sin miedo. En el chat. Ok, Lilian, gracias. Nada, chicos, nos vemos entonces de aquí. ¿Cuándo tenemos? Si alguien me hace recordar. El 6 de mayo, doctor. Martes, ¿no? Ya. Sí, doctor, el día Ok, martes. chicos, revisen el material. Revisen también la normativa. No dejen de leerla. Esa es mi recomendación para cerrar la sesión. No dejen de leerla, es muy importante y créanme que les va a ayudar muchísimo y traigan sus dudas. Si quieren, compártenlas con sus compañeros. Traigan sus dudas para poder conversar e interactuar. Bien, entonces damos por cerrada la sesión. Nos vemos el día martes 6 de mayo. Cuídense mucho. Bueno, muchas gracias con la participación de cada uno de ustedes. Vamos a cerrar y vamos a terminar con la sesión del día de hoy. Hasta el día martes. Los esperamos a todos. Con permiso.